Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje para hacer su biografía ficticia. Normalmente el personaje evidentemente también es ficticio. Podemos elegir de un personaje de película, de serie de televisión, de una novela, de un cómic o incluso de un videojuego. Y lo que hacemos es trazar una línea de tiempo y una biografía como si hubiera existido. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia del Capitán Nemo. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. El Capitán Nemo, también conocido como Príncipe Dakar, es un personaje de ficción creado por el escritor francés de ciencia ficción Julio Verne. Nemo aparece en dos de las novelas de Verne, que serían 20.000 leguas de viaje submarino de 1870 y La isla misteriosa de 1874, además de una pequeña aparición en la obra de Verne Viaje a través de lo imposible de 1882. Nemo es una figura misteriosa, es el hijo de un indio raya y es un genio científico que vaga por las profundidades del mar en su submarino, el Nautilus, que fue construido en piezas de todo el mundo y enviado al constructor. Nemo intenta proyectar una confianza en sí mismo controlada, pero que es impulsado por la sed de venganza y un odio al imperialismo británico. También está atormentado por el remordimiento por la muerte de los miembros de su tripulación e incluso por los que él mata como marineros enemigos. También ha aparecido en algunas películas como La Liga de los Hombres Extraordinarios y hay alguna otra que comentaremos a continuación. Bien, digamos que el nombre de Nemo, traducido un poco del inglés o usado en el inglés, se hace referencia a algo que es la palabra nadie, que viene también del griego. Bien, empezamos. No tenemos, digamos que él tiene ese nombre como diciendo, no tengo otro nombre. En 20.000 leguas de viaje submarino no se habla prácticamente nada de su pasado, excepto su disgusto por el imperialismo y en general de la sociedad británica, y la pérdida aparente de su familia en el pasado, pero que no tampoco se sabe mucho. Ya en la siguiente novela, en La isla misteriosa, el Capitán Nemo se identifica como el Príncipe Dakar, hijo del hindú Raya de Bundelkhand y descendiente de los musulmanes Sultán Fateh Ali Khan Tipu del reino de Mysore, que es famoso por las guerras anglo-mysore entre 1767 y 1799, donde estuvieron involucrados los británicos, por supuesto. Después de la rebelión india de 1857, que se llamó el Motín de la India, y también llamada la Primera Guerra de Independencia India, fue cuando Dakar perdió su familia y su reino. Ahí empezó a dedicarse a la investigación científica y desarrolló el Nautilus, en donde él y una tripulación de sus seguidores surcan los mares. En él se reúnen lingotes de varios naufragios que han encontrado en los océanos, sobre todo los restos de la flota del Tesoro español en la bahía de Vigo, hundido durante la batalla de Randé. Afirma no tener ningún interés en los asuntos que pasan, digamos, en la superficie, pero de vez en cuando interviene para ayudar a los oprimidos, como ayudándoles monetariamente o rescatando a los contendientes de la batalla de Creta entre 1866 y 1869 en contra de los gobernantes turcos, y también otras batallas en la isla de Ceilán. Al igual que muchos reales príncipes indios de la época, Nemo tenía una educación europea o inglés. En él se afirma en las novelas que pasó su juventud estudiando y visitando Europa, viajando por Europa.
en su primer encuentro con el profesor Aronnax y sus compañeros, que le hablan en francés, él les contesta en ese idioma, pero luego se va a revelar que también habla inglés, latín y alemán, y además fluidamente. Aronnax le comenta que su francés es perfecto. Y además tiene una intuición para, digamos, navegar por el fondo del mar, pero es incapaz de determinar en un mapa de dónde a dónde, digamos, viaja, solo con su intuición. Bien, en el Nautilus tiene una biblioteca y una colección de arte que revelan que Nemo es un gran amante de la cultura y las artes europeas, además de ser un gran compositor e intérprete de órgano. En las novelas se dice como que Nemo murió de viejo a bordo del Nautilus y en la isla Lincoln en el Pacífico Sur, y que los ritos funerarios se administraron por Cyrus Smith, uno de los náufragos protegidos por el propio Nemo en la novela La Isla Misteriosa. Después el recipiente con sus cenizas se sumergió en las aguas de la cueva. Bien, el carácter de Nemo en las novelas se ve en gran medida a través de las observaciones del profesor Pierre Aronnax, el narrador de 20.000 leguas de viaje submarino. Y dice que Nemo tiene unos 40 años de edad y se describe como un hombre reticente, alto y moreno en apariencia, y con una nariz muy recta y los ojos, digamos que muy bien alineados a ella. En la Isla Misteriosa, un anciano ya capitán Nemo luce una larga barba blanca. Tiende a evitar todo lo que esté, digamos, en tierra, excepto cuando al lugar que va está deshabitado. Por ejemplo, la Antártida o las islas del desierto. Tiene una especial aberración por las naciones de la superficie y no utiliza productos que no sean de naturaleza marina, ya sea comida, ropa, mobiliario o incluso el tabaco. En principio no tiene una tendencia política, pero como hemos dicho, va en contra de todas las naciones imperiales del mundo. Se identifica con los oprimidos e incluso dentro de la fauna animal con las ballenas negras, que normalmente son atacadas por cachalotes. Cuando el profesor Aronnax alega que Nemo viola el derecho marítimo internacional al hundir los buques de guerra, Nemo responde que no hace más que defenderse de sus atacantes y que las leyes del mundo en la superficie ya no se aplican a él. Nemo está entregado totalmente a su tripulación y se aflige cuando, por ejemplo, uno de ellos muere por un calamar gigante en el mar Caribe, o cuando les ataca algún buque de superficie. También incluso se aflige por las muertes de sus enemigos. Bien, en cuanto a su ingenio, él es el mejor de los ingenieros, ha diseñado y construido el Nautilus, además de inventar sus sistemas de propulsión y navegación eléctricos. Y tiene, como hemos dicho antes, un dominio excepcional de la navegación submarina. Además, es un experto en biología marina y por eso le lleva a tener una amistad con el profesor Aronnax al compartir sus mismas características en los estudios y su mismo amor por el mar. Además de, como hemos dicho antes, pues tiene un gran interés en todo tipo de arte. Bien, el origen del capitán Nemo, según Julio Verne, Nemo era un noble polaco y que miembro de una organización llamada Szlachta, y que quería vengar el asesinato de su familia durante la represión rusa del levantamiento de enero en Polonia. Pero el editor de Verne, Piers Jules Hetzel, temió que se prohibiera el libro en el mercado ruso y ofender a un aliado francés, el propio Imperio Ruso. Entonces le cambiaron la perspectiva al personaje y que no tuviera así ningún problema.
Y una de las curiosidades es que hay algunas inconsistencias cronológicas en la obra. 20.000 leguas de viaje submarino fue escrito entre 1869 y 1870 y registra los viajes del Nautilus entre 1866 y 1868. La Isla Misteriosa fue escrita en 1874, pero se establece inmediatamente después de la Guerra Civil Americana, de 1865 a 1867. Esto significaría que el Capitán Nemo que apareció en la Isla Misteriosa muere antes de que el Capitán Nemo que apareció en 20.000 leguas de viaje submarino. Además, cuando el Capitán Nemo finalmente se ve en la Isla Misteriosa, dice que se reunió con Aronnax 16 años antes. Entonces esa inconsistencia es una de las que falla. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.